Vamos a estar ahí en este tiempo. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Semanas atrás estuvimos considerando la persona del Espíritu Santo y su obra en la creación y su obra en la redención. Hoy retomaremos de nuevo esta serie para profundizar, si se nos permite, en la persona de Dios Espíritu Santo en estrecha relación con el creyente. El hecho de que el Espíritu Santo pueda ser contristado es una prueba muy clara de su personalidad. Sería muy difícil imaginar, hermanos, que una influencia o que una mera emanación espiritual sea contristada. Solo se puede contristar a una persona. Ya que el Espíritu Santo puede ser contristado, vemos que Él es una subsistencia distinta en la Sagrada Trinidad. Muchos hombres, a lo largo de la historia de la Iglesia y en nuestros tiempos, ahora en la actualidad, siguen negando su personalidad. Le roban de la gloria que le es debida al Espíritu Santo. Antes bien, nosotros seremos siempre diligentes en rendirle el homenaje que Él merece, reconociendo su personalidad y su divinidad. Además, nuestro texto, el que acabamos de leer, nos revela la estrecha conexión que hay entre el Espíritu Santo y el creyente. Él ha de tener un interés tierno y afectuoso en nosotros, puesto que es contristado por nuestras imperfecciones y por nuestros pecados. No es un Dios que reine en solitario, separado por una gran distancia. Antes bien, el bendito Espíritu entra en un contacto tan íntimo con nosotros, hace observaciones tan minuciosas y tiene consideraciones tan tiernas que puede ser contristado por nuestras faltas e insensateces. Aunque la palabra contristar sea dolorosa, hay miel en la roca, ya que es un pensamiento deleitable en quien gobierna el cielo y la tierra, y es el creador de todas las cosas, las cuales subsisten y se mantienen desde el día en que fueron creadas, quien es el infinito y siempre bendito Dios, la tercera persona de la Trinidad, condescienda a entablar relaciones tan infinitas con su pueblo que su mente divina puede ser afectada por las acciones de éste. Qué maravilla es que se diga que la deidad se contrista por las faltas de seres tan completamente insignificantes como somos nosotros. Tal vez no debamos entender la expresión literalmente, como si el Sagrado Espíritu pueda ser afectado por una tristeza semejante a la tristeza humana, pero no debemos renunciar a la seguridad consoladora de que Él siente el mismo interés profundo por nosotros que el interés que siente un padre cariñoso por un amado hijo que está errado. ¿Y esto no es algo maravilloso para nosotros? Que aquellos que no lo sientan se queden insensibles e inconmovibles. Pero en cuanto a mí y a los que aman al Señor y le aman a Él, no cesaremos de asombrarnos y de adorar. El primer punto que vamos a considerar en esta mañana, hermanos y amigos, es el asombroso hecho de que el Espíritu Santo sea contristado. Ese Espíritu tierno y amoroso que espontáneamente se ha responsabilizado de revivirnos de nuestra muerte en el pecado y de ser el educador de la nueva vida que ha implantado en nosotros, ese instructor divino, iluminador, consolador, recordador, a quien Jesús ha enviado para que sea nuestra guía y maestro permanente, puede ser contristado. Nosotros podemos contristar a ese Espíritu cuya energía divina es vida para nuestras almas, rocío para nuestras gracias, luz para nuestros entendimientos y consuelo para nuestros corazones. La paloma celestial puede ser turbada, el fuego celestial puede ser sofocado, el viento divino puede ser resistido, el bendito Paracleto puede ser tratado con desprecio. La profunda pena amorosa del Espíritu Santo es atribuible a su carácter santo y a sus perfectos atributos. La naturaleza de un ser santo es susceptible de ser vejada por la impiedad.
No puede haber concordia entre Dios y Belial. Un espíritu inmaculadamente puro no puede menos que sentirse agraviado por la inmundicia y especialmente tiene que sentirse contristado por la presencia de mal de aquellos objetos de sus afectos. El pecado en cualquier parte tiene que ser desagradable para el espíritu de santidad, pero el pecado de su propio pueblo es aflictivo para él en grado sumo. Él no odiará a su pueblo, pero odia en verdad sus pecados, y más aún cuando anidan en el pecho de sus hijos. El Espíritu Santo no sería el Espíritu de verdad si aprobara lo falso en nosotros. No sería puro si no lo contristara lo que es impuro en nosotros. No podríamos creer, hermanos y amigos, que fuera santo si mirara complacido nuestra impiedad. Tampoco pensaríamos que fuera perfecto si nuestra imperfección fuera considerada por Él sin desagrado. No, como Él es lo que es, el Espíritu Santo y el Espíritu de santidad, entonces todo lo que en nosotros resulte ser deficiente en relación a su propia naturaleza tiene que contristarle. Él nos ayuda en nuestras debilidades, pero se contrista por nuestros pecados. Él se contrista con nosotros por nuestra propia causa, esto es, por nosotros, pues Él sabe cuánta miseria nos ocasionará el pecado. Es como si pudiera decirnos, oveja incauta, conozco el oscuro monte sobre el que habrás de dar un traspié, veo las espinas que te van a desgarrar y las heridas que te van a horadar. Él ve la vara que confeccionamos para azotar nuestra propia espalda con nuestras insensateces, antes que cometamos eso. Es como si nos dijera, yo sé, pobre descarriado, en qué mar de problemas te vas a sumergir por esa terca voluntad, por esa irascibilidad, ese amor al yo, y esa ardiente persecución de ganancias en este mundo. Él se contrista por nosotros porque ve cuánta disciplina merecemos y cuánta comunión perdemos con Él. Pudiendo estar sobre el monte de la comunión, nos encontramos suspirando en el calabozo del desánimo, y todo porque por motivos de comodidad carnal preferimos ir por el atajo llamado extravío, abandonando el camino indicado porque era áspero. El espíritu se contrista porque nos adentramos así en las tinieblas de un aborrecible calabozo y nos sometemos a los golpes de vara de manzano silvestre del gigante desesperación. Él mira anticipadamente cuán amargamente lamentaremos el día en que nos apartamos de Jesús y nos traspasamos con muchas aflicciones. Él ve anticipadamente que el rebelde de corazón será colmado de sus propios caminos y se contrista porque mira desde antes la aflicción del rebelde. Es como el dolor de una madre por las acciones indebidas de su hijo. No es tanto por el sufrimiento que le ha causado directamente a ella, sino porque ella puede ver la aflicción que su hijo atraerá sobre sí mismo. David no lamentaba tanto su pérdida, la de su hijo, como lamentaba la muerte de Absalón, con todos sus terribles resultados para Absalón mismo. Él decía, hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón. Y aquí vemos una profunda aflicción, pero la siguiente frase nos muestra que no era de ninguna manera egoísta, pues David estaba anuente a experimentar un mayor dolor en sí mismo. Y decía, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Tal es el santo contristar del Espíritu de Dios por aquellos que quienes mora, donde Él mora. Es por causa de ellos que está apesadumbrado. Además, sin duda, además de ser por nuestra propia causa, también es por causa de Jesucristo, que el Espíritu está contristado. Nosotros somos la compra hecha por la muerte de Jesús en el madero. Él nos ha comprado con un precio muy caro y debe poseernos enteramente para Él. Y si no nos posee por completo como suyos, puede concebir muy bien que el Espíritu de Dios esté contristado. Hemos de glorificar a Cristo en estos cuerpos mortales. El único fin y propósito de nuestro deseo han de ser coronar con joyas esa cabeza que una vez fue coronada con espinas.
Y es lamentable que fallemos tan frecuentemente en este servicio razonable. Jesús merece lo mejor nuestro. Jesús merece lo mejor de ti, lo mejor de cada uno de nosotros. Cada herida suya nos reclama, cada dolor que soportó, cada gemido que escapó de sus labios, cada lágrima que corrió por sus mejillas es un renovado motivo para una perfecta santidad y una completa devoción por su causa. Y debido a que el Espíritu Santo nos ve ser tan traidores al amor de Cristo, tan falsos para con esa sangre redentora, tan olvidadizos de nuestras solemnes obligaciones, Él se contrista por nosotros porque deshonramos a nuestro Señor y Salvador. Me equivocaría, hermanos, si dijera que el Espíritu Santo se contrista por nosotros en razón de la Iglesia. ¿Cómo ha de contristarse seguramente el Consolador por causa de los ministros? Cuando les pone como atalayas, pero no vigilan y la Iglesia es invadida. Cuando les asigna la comisión de ser sembradores de la buena semilla y sus manos están llenas a medias. Cuando esparcen hierbas malas y cizaña en lugar de sembrar el buen trigo. Cuando tienen la solemne responsabilidad de cuidar y alimentar a las ovejas y éstas se mueren de hambre. ¿Cómo ha de contristarse por ellos? Porque no tienen esa ternura de corazón, ese derretimiento de amor, esa vehemencia de celo, esa entrega del alma que deberían exhibir. Pero no es únicamente con los ministros, hermanos, sino con todos nosotros. Pues hay un lugar que cada uno de nosotros debe llenar. Y si queda vacío, entonces la Iglesia pierde por culpa de nosotros. El reino de Cristo sufre daño. El ingreso que debía percibirse en Sion se agota. Y el Espíritu Santo se contrista. Nuestra falta de oración, nuestra carencia de amor, nuestra falta de generosidad, todas estas cosas podrían ser tristes lesiones para la Iglesia de Dios y por lo tanto el amoroso Espíritu de Dios se contrista. Cuando la Iglesia de Dios sufre daño por causa nuestra porque somos indiferentes a nuestro trabajo y descuidados en nuestra labor por la Iglesia, el Espíritu Santo se contrista, pues Él ama a la Iglesia y no puede soportar verla robada y despojada, ver que sus hijos anden descarriados, que sus hijos heridos no reciban socorro y que sus corazones quebrantados no sean sanados. Además, recuerden que el Espíritu de Dios deplora los defectos de los cristianos en razón de los pecadores, de los que están fuera del reino de Dios. Pues el oficio del Espíritu es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero el rumbo de muchos creyentes es directamente contrario a esta obra del Espíritu. Sus vidas no convencen al mundo de pecado, antes bien tienden a consolar a los transgresores en su iniquidad. Hemos oído de las acciones de algunos profesantes que son citados por los mundanos como una excusa para sus pecados. Personas abiertamente profanas han dicho: miren a esos cristianos, hacen esto y hacen lo otro. ¿Y por qué no podríamos hacerlo ahora nosotros, si ellos lo hacen? No es bueno que la verdadera Jerusalén consuele a Sodoma, ni que los crímenes de los paganos encuentren precedentes y ejemplos a seguir en los pecados de Israel. Mal ejemplo es ese. La obra del Espíritu es convencer al mundo de justicia, pero muchos profesantes convencen al mundo de lo opuesto. No, dice el mundo, no se puede tener mayor justicia en Cristo que en cualquier otra parte. Pues miren a quienes le siguen o pretenden hacerlo. ¿Dónde está su justicia? No es mayor que la de los escribas y los fariseos. El Espíritu de verdad convence al mundo de juicio venidero. Pero cuán poco de nosotros le ayudamos en esa grandiosa obra. ¿Por qué? Porque vivimos y actuamos y hablamos como si no hubiera un juicio venidero. Trabajamos arduamente por obtener riquezas, como si este mundo no se preocupara por las almas, como si el infierno fuera un sueño.
impasibles ante las realidades eternas, inconmovibles frente a los terrores del Señor, indiferentes a la ruina de la humanidad. Muchos profesantes viven como viven los mundanos y están tan lejos de ser cristianos como lo están los infieles. Esto es un hecho indisputable, pero es un hecho que debe lamentarse con lágrimas de sangre. Hermanos, no me atrevo a pensar cuánto de la ruina del mundo ha de ser puesta a la puerta de la iglesia. Pero me atrevo a decir esto, que aunque los propósitos divinos serán cumplidos y Dios no perderá a ninguno de sus elegidos, el hecho de que nuestra isla sea ahora una isla más bien pagana que cristiana no puede ser puesto a la puerta de nadie, sino a la puerta de la iglesia profesante de Dios y a la de sus ministros. ¿A dónde más podría estar? ¿Está la ciudad envuelta en tinieblas? ¿Está tu barrio envuelto en tinieblas? No tendría que haber sido así. Si hubiéramos sido fieles, no habría sido así. Si somos fieles en el futuro, no permanecerá siendo así por largo tiempo. No puedo imaginar a una iglesia apostólica, la iglesia que está fundamentada en los apóstoles, establecida en medio de cualquier lugar independientemente de las circunstancias, si son favorables o no lo son. Eso no importa. No puedo imaginar a esa iglesia llena del ardor de los primeros discípulos que permanezca por largo tiempo sin dar testimonio sensiblemente a las masas. Yo sé que hay suficiente habilidad entre nosotros. Yo reconozco que entre nosotros hay hermanas que tienen el don de transmitir el evangelio a los pecadores. Hay hermanos que parece que Dios les ha dado una capacidad para transmitir el evangelio por medio de la santa predicación. Si esta habilidad, hermanos, fuera dedicada al ministerio de la palabra, para producir más hombres y mujeres convertidos y a la misma vez producir más predicadores de la cruz, esto sería algo grandioso. Tenemos todo el vigor mental que se requiere. El punto en que fallamos es este. Somos limitados en poder espiritual, somos miserables en gracia, somos tibios en celo, flacos en devoción y tambaleantes en la fe. No estamos estrechos en nuestro Dios, pues dice la Escritura que a cada uno de nosotros nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No estamos estrechos en Dios, estamos estrechos en nuestras propias entrañas. Hermanos, yo creo que el Espíritu de Dios es grandemente contristado por muchas iglesias en razón de los pecadores en sus congregaciones, porque reciben escasos cuidados estos, escasas oraciones y ninguna lágrima por ellos. Quisiera que este pensamiento nos moviera a todos nosotros y a todos nuestros hermanos en otras iglesias locales a enmendar nuestros caminos para que el Espíritu Santo no sea contristado. En segundo lugar, habiendo visto el asombroso hecho de que el Espíritu Santo pueda ser contristado, quisiera que viéramos las causas deplorables que motivan que el Espíritu Santo se contriste. Y el contexto nos sirve de ayuda. Aprendemos que los pecados de la carne, la inmundicia y la maledicencia de cualquier tipo lo contristan. Noten el versículo precedente, en el versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca. Cuando un cristiano cae en el hábito de hablar de una manera inmoral y poco comedida, cuando se deleita en cosas que son indecorosas, aunque no se sumergiera en la acción de alguna inmundicia externa, el Espíritu de Dios no se agrada de él. Aunque no lo lleves a cabo, fíjate lo que te estoy diciendo, pero te deleitas en tu corazón de ello. El Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor como paloma, y una paloma se deleita en los ríos de agua pura, pero rehúye de todo tipo de inmundicia. En los días de Noé, la paloma no halló donde sentar la planta de su pie por todos los cadáveres que flotaban en los desperdicios. Y de igual manera la paloma celestial no encuentra reposo en las cosas muertas y corruptas de la carne. Si vivimos en el Espíritu,
no obedeceremos los deseos de la carne. Pero quienes caminan en pos de la carne no saben nada del Espíritu. Por eso la advertencia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Y según el versículo 31 del capítulo 4 de Efesios, nos da la impresión de que el Espíritu Santo es contristado si albergamos amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si en la iglesia cristiana hay disensiones y divisiones, si un hermano habla mal de su hermano, si la hermana habla mal de su hermana, el amor está ausente y el espíritu de amor no estará presente por largo tiempo. La paloma es la emblema de la paz y uno de los tempranos frutos del espíritu es la paz. La paz con Dios y la paz con el prójimo. Mis queridos amigos, yo espero que como iglesia, si hubiera algún sentimiento maligno y secreto entre nosotros, si hubiera alguna raíz oculta de amargura, aunque todavía no hubiera brotado para turbarnos, pueda ser quitada y destruida de inmediato. Yo sinceramente no tengo conocimiento de una cosa así de abominable, que en mi corazón haya alguna raíz de amargura en contra de algún hermano o alguna de mis hermanas, y me siento feliz de poder decirlo. También temeroso del Señor, porque también la Escritura me advierte del que piense que está firme no caiga. Y confío, hermanos, que caminaremos juntos en esta santa unidad y concordia de corazón, abrazando con toda el alma y con todas las fuerzas que vienen del cielo el mandamiento de Cristo nuestro Señor por boca de Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice: yo pues preso en el Señor, estando preso Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Y si alguien aquí está consciente de alguna amargura, aunque fuera en una medida muy pequeña, ha de deshacerse de ella para que el Espíritu de Dios no sea contristado por su culpa y sea contristado por la Iglesia de Dios debido a esa persona. No tengo ninguna duda, hermanos, de que el Espíritu Santo se contrista grandemente cuando ve en los creyentes algún grado de amor al mundo. Su celo celestial es provocado por este tipo de amor impío. Si una madre viera que su hijo está encariñado con otra persona que no es ella, si supiera que es más feliz en la compañía de un extraño que en la suya propia, consideraría eso una pena muy dura de sobrellevar. Ahora bien, el Espíritu de Dios nos da a nosotros, los creyentes, gozos y consuelos abundantes. Y si nos ve que damos la espalda a todas estas cosas para unirnos a la compañía mundana, para alimentarnos ávidamente de los mismos vanos gozos que satisfacen a los mundanos, siendo un Dios celoso, consideraría eso como un gran desprecio contra Él. ¿Acaso el buen pastor adereza la mesa con las exquisiteces mismas del cielo para nosotros, y nosotros preferimos devorar las algarrobas que comen los cerdos? Cuando pienso en un cristiano que trata de encontrar su gozo allí donde los mundanos más viles encuentran los suyos, difícilmente puedo imaginar que sea cristiano. O si lo fuera, seguramente contrista grandemente al Espíritu de Dios. Vamos, anteponen al mundo, profesando haber encontrado vacío, vano y engañoso. Anteponen eso a las cosas más escogidas del reino de gracia, y aunque profesan que les hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, todavía se revuelcan en el polvo como lo hacen los demás. ¿Qué dice el mundo? Aquí está uno de esos cristianos que viene en pos de un poco de felicidad, un poco de disfrute del mundo. Pobre alma, su religión no le proporciona ningún gozo y por tanto busca un poco de dicha en otra parte. Eso es lo que dice el mundo de esa clase de cristianos. Denle un espacio a este pobre hombre, pues se la pasa mal los domingos.
Entonces se corre la voz de que los cristianos no tienen gozo en Cristo, que nos tenemos que negar a nosotros mismos toda verdadera felicidad que produce los deleites mundanos y que solo podemos lograr un poco de deleite a hurtadillas cuando hacemos lo mismo que hacen los demás a escondidas, que no nos vea nadie. Y eso es una calumnia. Y sin embargo, ¿cuántos profesantes son responsables por ello? Si viviéramos en comunión con Jesús, no apeteceríamos lo que el mundo ofrece. Despreciaríamos su júbilo desenfrenado y hollaríamos sus tesoros. La mundanalidad, hermanos, en cualquiera de sus versiones tiene que ser muy aflictiva para el Espíritu de Dios. No solamente el amor del placer, sino el amor de las ganancias. La mundanalidad de los hombres y mujeres cristianos al imitar al mundo en el vestido, la mundanalidad en el lujo o en la conversación, tiene que desagradar al Espíritu de Dios, porque Él nos define como un pueblo peculiar y nos dice en 2 Corintios capítulo 6, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y luego nos promete, si hacemos eso, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Pero si no queremos apartarnos, ¿cómo podríamos esperar que no sea contristado el Espíritu Santo? Israel fue constreñido a dejar Egipto para ir al desierto y Dios dice, me he acordado de ti, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Y pareciera amar mucho la temprana separación de Israel para sí. Y así yo creo que el Señor se deleita en ver su pueblo rompiendo vínculos afectivos con el mundo, renunciando a los placeres carnales y saliendo del campamento fuera para llevar el vituperio de Cristo. El corazón de Jesús se embelesa cuando ve que su iglesia abandona el mundo y los placeres que produce el mundo o que ofrece el mundo. Y aquí tenemos sus propias palabras para su esposa en Salmo 45, versículos 10 y 11. El Señor tiernamente dice a su esposa, a la iglesia, oye hija, y mira, e inclina tu oído, olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Le encanta que sus santos sean enteramente para él. Él es un Salvador celoso. Y de aquí que Pablo diga que trabajaba para presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Sin mancha, sin arruga. Jesús quiere que nuestra castidad para Él sea guardada más allá de toda sospecha, para que lo escojamos como nuestra única posesión y dejemos las cosas ruines de la tierra a quienes las aman. Hermanos míos, evitemos contristar al Espíritu Santo en razón de la mundanalidad. Además, el Espíritu de Dios es contristado grandemente por la incredulidad. Querido hermano, tú que tienes hijos, ¿qué podría contristarte más que tu hijo sospechara de tu veracidad? Que lo pusiera en duda. Llegar al punto que tu propio hijo no te crea. De ser tu promesa rechazada en tu cara y que te diga tu propio hijo, Padre mío, no puedo confiar en ti. Ninguno de nosotros como padres ha llegado todavía a ese punto y sin embargo, ¿habrá llegado a ese punto nuestro Dios? Ha sucedido, hermanos. Hemos despreciado al Espíritu de verdad al dudar de la promesa y desconfiar de la fidelidad de Dios. De todos los pecados, seguramente este ha de ser uno de los más provocadores para Él. La incredulidad. Si permaneciera en algo el virus de la culpa diabólica, ha de ser en la incredulidad, no en la de los pecadores, sino en la del propio pueblo de Dios, pues los pecadores no han visto nunca lo que los santos han visto. Ellos no han sentido nunca lo que nosotros hemos sentido, no han sabido nunca lo que hemos sabido, y por tanto si dudan, estos no pecan contra tal luz, ni desprecian a tales argumentos invencibles a favor de la confianza como lo hacemos nosotros. Que Dios perdone nuestra incredulidad y que nunca más contristemos a su Espíritu
Adicionalmente, el Espíritu Santo es contristado sin duda por nuestra ingratitud. Cuando Jesús nos revela su amor, si abandonáramos la cámara de comunión para hablar con ligereza y olvidar ese amor, o si cuando hemos sido levantados del lecho de la enfermedad no estuviéramos más consagrados que antes, o si cuando nuestro pan nos es dado y nuestro corazón nunca agradeciera la mano generosa del proveedor y sustentador, o si siendo preservados en medio de la tentación falláramos en magnificar al Señor, seguramente en cada caso esto sería un pecado que provoca a Dios, nuestra ingratitud. La instrucción del Espíritu de Dios para su iglesia es esta. En Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17, dice que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Además, cuando agregamos altivez a la ingratitud, entonces contristamos gravemente al Espíritu bendito. Cuando un pecador salvado se vuelve altivo, insulta la sabiduría del Espíritu de Dios por su necedad, pues ¿qué podría haber en nosotros para estar orgullosos? El orgullo es una hierba mala que crece en cualquier tipo de suelo. Orgullosos de las misericordias de Dios. Es como si estuvieras orgulloso de estar endeudado. El Espíritu Santo nos pone en nuestro sitio, allá abajo, y dice, no por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Nos pone en nuestro sitio rápidamente. Algunos de nosotros somos tan insensatos que Dios no puede exaltarnos, pues si lo hiciera pronto sufriríamos de mareos en el cerebro y caeríamos irremediablemente. Si el Señor pusiera, aunque fuera una pieza de oro del consuelo divino en nuestros bolsillos, nos consideraríamos tan ricos que estableceríamos nuestro negocio por cuenta propia y cesaríamos de depender de Él. No puede consentirnos un pequeño gozo. Tiene que guardarnos como el padre de la parábola guardó al hermano mayor que se quejaba, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Porque el Señor nos concediera eso, sería un peligro para nosotros. Por nuestra altivez, por nuestro orgullo. Es triste que seamos tan necios como para volvernos orgullosos de nuestras gracias. Esto contrista grandemente al Espíritu. En una persona individual y con mayor razón cuando se convierte en la falta de una iglesia entera. Si nosotros, hermanos, como iglesia, nos captamos que somos numerosos, acuérdate del censo de David, o generosos, o ricos, todo habría terminado para nosotros. Todo como iglesia. Segunda de Samuel 22, 28, nos dice el salmista, porque tú salvas al pueblo afligido, mas sus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Dios abate a quienes se exaltan. Si nuestra alma se jactara en el Señor, podemos jactarnos tanto como queramos, hermanos. Pero si nos gloriáramos en cualquier otra cosa, Dios escondería su rostro y seríamos turbados, aunque nuestro monte hubiera estado firme alguna vez, de tal forma que soñáramos que no podía ser conmovido nunca. Caeríamos. Por eso el mandamiento del Señor, por medio del apóstol Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humíllate delante del Señor para que Él te exalte. Yo no podría darles una lista completa de todos los males que contristan al Espíritu de Dios, pero mencionaré particularmente uno: la falta de oración. ¿No se aplica esto a algunos? ¿Cuán poco oramos algunos de nosotros? Que cada conciencia sea ahora su propio acusador. Yo no voy a ser tu juez, yo seré mi juez.
Mi querido hermano, ¿qué hay en cuanto al propiciatorio? ¿Qué hay en cuanto al aposento y a la secreta comunión con Dios? ¿Qué hay en cuanto a la lucha pidiendo por tus hijos? ¿Qué hay en cuanto a suplicar por el pastor o por los hermanos que tienen tal responsabilidad? ¿Has sido renuente a interceder por la conversión de tu vecino? ¿Conoces a tu vecino? ¿Podrías leer la historia de la intercesión de Abraham por Sodoma y decir que tú has intercedido por tu ciudad de la misma manera? ¿O por lo menos por los tuyos? ¿Podrías leer sobre Jacob en el arroyo de Jaboc y decir que tú pasaste, ya no digamos una noche, sino una hora luchando con el ángel? ¿Una hora? La falta de oración de esta época es uno de los peores signos, hermanos, y la falta de oración de algunas iglesias cristianas hace pensar como si Dios estuviera a punto de retirarse de la tierra. Pues en algunas iglesias han renunciado a las reuniones de oración porque nadie asiste. Si este fuera un caso solitario, pero hay muchísimas iglesias en una condición semejante, que el Señor tenga misericordia de ellas y de la tierra en que moran tales iglesias. Para resumir, muchas cosas que podrían ser dichas, pero pienso que el Espíritu Santo será contristado por cualquiera de nosotros si nos entregáramos a cualquier pecado conocido, sea cual sea. Y voy a agregar a eso que también sería contristado si alguno de nosotros descuida cualquier deber conocido, sea cual sea. No puedo imaginar que el Espíritu de Dios se agrade con un hermano que conoce la voluntad de su maestro y no la hace. La palabra dice que recibirá muchos azotes. Seguramente dar azotes ha de ser el resultado de la pesadumbre de parte de la mano que administra tales azotes. Y ese es el Espíritu de Dios. Si alguna persona o alguna iglesia conoce el bien y no lo hace, para ella o para la iglesia constituirá un pecado. Y aquello que podría no ser pecado en el ignorante, porque no lo conoce, no sabe, se convertirá en pecado para los que son bendecidos con la luz. Tan pronto como tu conciencia es iluminada y conoces la senda del deber, no necesitas decir, otros deben hacerlo. Estos deben hacerlo, pero se sostendrán o caerán ante su propio Señor. Dirás más bien, es mi deber, y te dispondrás a hacerlo. Si tu juicio es iluminado, apresúrate y no te demores en guardar los mandamientos de Dios. El deber de todos los cristianos es escudriñar la palabra para conocer cuáles son las ordenanzas que Dios ha establecido y mandado, y una vez estando claro según la regla de la palabra, nos corresponde obedecerla. Debemos estar listos en cualquier momento y en todo lugar a hacer justo aquello que el Espíritu de Dios quiere que hagamos, pues si no lo hacemos, no podemos esperar que el Espíritu de Dios permanezca con nosotros. O hermanos, que tengamos un corazón que sirva a Dios perfectamente. Que un corazón así sea dado a todo su pueblo, de tal manera que esté dispuesto éste a renunciar a toda autoridad impuesta por los hombres, a toda tradición, gusto u opinión personal, y a inclinarse únicamente ante el Espíritu Santo. Que la Iglesia camine todavía según las simples reglas del libro de Dios y de conformidad con la luz del Espíritu de Dios, y entonces cesaremos de contristar al Espíritu Santo. En tercer lugar, y muy brevemente, veremos el lamentable resultado de que el Espíritu Santo sea contristado. El Hijo de Dios, estando unido a Cristo por la fe, en esta unión le librará de su entera destrucción, pues ningún heredero del cielo puede perecer. Tampoco le será retirado completamente el Espíritu Santo, pues el Espíritu de Dios nos es dado para que permanezca con nosotros para siempre. Pero los efectos nocivos son, sin embargo, sumamente terribles. Mis queridos hermanos, si el Espíritu Santo se retirara de nosotros, perderíamos todo sentido de la presencia del Espíritu Santo.
Él se ocultaría de nosotros y no habría rayos de consuelo, ni palabras de paz, ni pensamientos de amor. Habría lo que Cooper llama un doloroso vacío que el mundo no puede llenar jamás. Si contristáramos al Espíritu Santo, perderíamos todo gozo cristiano. La luz nos sería retirada, tropezaríamos en la oscuridad. Los propios medios de la gracia que fueron un deleite en el pasado no tendrían ninguna música para nuestro oído. Nuestra alma no sería más como un huerto regado, sino como un aullante páramo. Si contristáramos al Espíritu Santo, perderíamos todo poder. Si oráramos, sería una oración muy débil y no prevaleceríamos con Dios. Cuando leyéramos las Escrituras, no seríamos capaces de descorrer el pestillo y forzar nuestro paso para adentrarnos en los misterios de la verdad. Sería todo confuso. Cuando subiéramos a la casa de Dios, no experimentaríamos nada de ese devoto alborozo, de ese correr sin cansarse, de ese caminar sin desfallecer. Nos sentiríamos como se sintió Sansón cuando perdió su cabello, débiles, cautivos y ciegos. Si el Espíritu Santo se apartara de nosotros, la seguridad se iría. Se presentarían las dudas y surgirían los cuestionamientos y las sospechas. ¿Amo yo al Señor o no? ¿Soy suyo y Él es mío? Si contristáramos al Espíritu de Dios, la utilidad cesaría. El ministerio no rendiría ningún fruto. Su trabajo en la escuela dominical sería estéril. Hablarle a otros y trabajar para y por otras almas sería como sembrar el viento. Si una iglesia contrista al Espíritu de Dios, las plagas vendrán y marchitarán su hermoso jardín. Entonces sus días de solemne asamblea no tendrán ninguna aceptación en el cielo. Sus hijos, aunque todos ellos fueran ordenados como sacerdote para Dios, no ofrecerían ningún incienso aceptable a Dios. Si la iglesia contrista al Espíritu, no podría bendecir a la época en que vive. No proyectaría ninguna luz en las tinieblas circundantes. Ningún pecador sería salvado por su medio. Habría solamente unas cuantas adiciones a su número. Sus misioneros cesarían de partir a otros lugares. No habría desposorios de comunión en su casa. Confusión, tinieblas y muerte reinarían donde todo era antes gozo y vida. Hermanos, que el Señor evite que como iglesia contristemos a su Espíritu y haga que seamos denodados, celosos, veraces, íntegros, santos, de tal forma que podamos retener entre nosotros a este huésped celestial que nos abandonaría si lo contristamos. Por último, el texto usa un argumento personal para prohibirnos que contristemos al Espíritu. Y nos dice así: con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa eso? Hay muchos significados atribuidos por diferentes comentaristas y nos contentaremos con los siguientes. Se pone un sello sobre algo para atestiguar su autenticidad y autoridad. ¿Por qué medio puedo saber si soy realmente lo que profeso ser? ¿Cómo sé si realmente soy un cristiano o no? Dios pone un sello sobre cada santo genuino. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese sello? Es la posesión del Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, mi querido amigo, ese es el sello que Dios ha puesto sobre ti para indicar que tú eres su hijo. ¿No ves entonces que si contristaras al Espíritu, perderías tu sello y serías como una carta con el sello suprimido? ¿Serías como una nota escrita a mano sin una firma? Tu evidencia de ser hijo de Dios es el Espíritu. Pues nos dice Pablo en la carta de Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tienes en ti al Espíritu, esa sería para ti una evidencia decisiva de que no perteneces a Cristo, pues carecerías del cimiento de la verdadera seguridad, que es la presencia permanente de poder y gozo en el Espíritu. Además, he dicho que el sello se usa para testificación, y eso es lo que es, no solo para ti, sino para los demás. Le dices al mundo que te rodea, yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo habrán de saberlo ellos?
de que tú eres un hijo de Dios. Ellos solo pueden juzgar como tú debes juzgarte a ti mismo, es decir, mirando el sello. Si posees el Espíritu de Dios, pronto verán que eres un cristiano. Y si no lo tienes, sin importar qué otra cosa tengas, da igual lo que tú digas que tienes. Pronto se descubrirá que eres una falsificación, pues careces del sello. Amados hermanos, toda la historia de la Iglesia demuestra esto, que cuando la Iglesia cristiana ha sido llena del Espíritu de Dios, el mundo ha confesado su linaje porque no podían evitar hacerlo. Pero cuando la Iglesia ha perdido su entusiasmo y fervor porque ha perdido su fuego celestial, entonces el mundo se ha preguntado, ¿qué más es esta Iglesia que una sinagoga de los judíos o que la compañía de Mahoma? ¿Qué diferencia hay con otras religiones? El mundo conoce el sello de Dios y si no lo ve, pronto desprecia a esa sociedad que pretende ser la Iglesia de Dios, pero que no tiene ni la marca ni la prueba de ello. La misma verdad es válida en todos los casos, por ejemplo, en el tema del ministerio cristiano. Hermanos, si profesan ser llamados a cualquier forma de ministerio, su única manera de mostrar su llamamiento será mostrando el sello del Espíritu. Cuando este sello está estampado en sus labores, no requerirán de ningún otro reconocimiento. El campamento de Dan pronto reconoció a Sansón cuando el Espíritu vino sobre él y cuando fue entregado a los enemigos, los filisteos, con la quijada de un asno en su mano, pronto lo reconocieron cuando lo vieron amontonando los muertos unos con otros. Así es como el cristiano o el ministro ha de forzar el reconocimiento de su estatus y llamamiento. Los caballeros de la cruz tienen que ganar sus reconocimientos en el campo de batalla. Y la única manera en que un cristiano puede ser identificado como cristiano o en que la iglesia puede manifestarse como una iglesia de Dios es teniendo el Espíritu de Dios y en el nombre del Espíritu de Dios hacer proezas para Dios y dar gloria a su santo nombre. Además también se usa un sello para preservar así como para atestiguar. Antiguamente en los tiempos de la fiebre del oro, en el oeste americano, el oriental sellaba sus bolsas para asegurar el oro que iba dentro. Y nosotros también sellamos nuestras cartas para guardar su contenido. Cuando escribimos una carta, ponemos el sello, la cerramos bien. El sello es puesto para seguridad. Ahora, amados, como la única manera por la que pueden ser reconocidos como cristianos es por poseer realmente el poder sobrenatural del Espíritu Santo, así también la única manera por la que pueden ser preservados siendo cristianos y preservados de regresar al mundo es por continuar poseyendo el mismo Santo Espíritu. ¿Qué sería de nosotros si el Espíritu de Dios se fuera? La sal que ha perdido su sabor, ¿con qué se sazonará de nuevo? Se nos diría lo que dice el apóstol Judas: árboles 2 veces muertos y desarraigados, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Así que el Espíritu Santo no es un lujo para nosotros, sino una necesidad. Tienen que poseerlo o morirán. Tienen que poseerlo o estarán condenados para siempre. Y encima con una doble condenación, 2 veces muertos. Aquí interviene esa promesa escogida que el Señor dice que no dejará ni los abandonará, pero si nos dejara para siempre, no quedaría ningún sacrificio más por el pecado. Sería imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, viendo que habrían crucificado al Señor de nuevo y lo habrían puesto de nuevo a una visible vergüenza. No contristen entonces a ese espíritu de quien eres tan dependiente. No lo contristes, hermano. Él es tu credencial como cristiano. Él es tu vida como creyente. Meditaba acerca del Espíritu Santo. Tan poderoso que es. Él levantó de los muertos a Cristo. Pero a la vez tan sensible y tan frágil el Espíritu de Dios, que se contrista y se aparta de nosotros. Valóralo, hermano, más allá de todo precio. Habla de Él con tu cabeza inclinada, con asombro reverente. Descansa en Él con una confianza amorosa e infantil, como un niño confía en su padre. Obedece sus amonestaciones más delicadas.
No descuides sus susurros interiores. No te apartes de sus enseñanzas contenidas en la palabra o de las dadas por medio de sus ministros. Y has de estar tan presto a sentir su poder como las olas del mar están dispuestas a ser movidas por el viento o como una pluma a ser transportada por la brisa. Entrégate a Él. Has de estar listo a cumplir sus órdenes. Así como los ojos de la criada están atentos a su ama, así tus ojos han de estar atentos a Él, a través de la Escritura. Cuando conozcas su voluntad, no hagas preguntas, no cuentes los costos, enfrenta todos los peligros, desafía todas las circunstancias. La voluntad del Espíritu ha de ser de tu ley absoluta, independientemente de ganancia o pérdida, independientemente de tu propio juicio o de tu propio gusto. Una vez que percibas claramente la voluntad del Espíritu, has de obedecer instantáneamente y has de tratar de seguir percibiendo esa voluntad. No cierres intencionalmente tus ojos a un deber desagradable, ni cierres tu entendimiento a una verdad en las Escrituras que no es bien recibida por los demás. No te apoyes en tu propio entendimiento. Considera que solo el Espíritu Santo puede enseñarte y que aquellos que no quieren ser enseñados por Él han de permanecer siendo necios irremediablemente hasta que se humillen delante de Él. Que podamos ver que la Iglesia de Dios reconoce el poder del Espíritu Santo. Que podamos verla, hermanos, hacer a un lado la mortaja de la tradición que ha persistido en llevar durante tan largo tiempo. Que podamos verla que no confía más en la elocuencia, en el conocimiento. Que podamos verla depender del Espíritu Santo, aunque sus ministros fueran de nuevo simples pescadores y sus seguidores fueran de nuevo lo vil del mundo y lo que no es, aunque tenga que ser bautizada en sangre, aunque el hijo varón provoque la ira del dragón y arroje agua como un río contra ella. No obstante, el día de su victoria final habrá de amanecer, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Si solo la Iglesia abrazara, hermana, la libertad con la que Cristo la ha hecho libre y caminara según su palabra y según las enseñanzas de su Maestro Celestial y no tras los mandamientos de hombres, entonces podríamos oír el grito del Rey en medio nuestro, como cayeron los muros de Jericó y las almenas del error caerían. Si solo abrazáramos la libertad con la que Cristo la ha hecho libre. Que Dios lo envíe, pero que lo envíe ahora en nuestro tiempo, que lo envíe ahora aquí, entre nosotros. Y suya será la alabanza. Hay aquí algunos que no contristan al Espíritu, pero hacen algo peor que eso. Ellos apagan al Espíritu. Ellos resisten al Espíritu cada domingo, resisten al Espíritu Santo. Que el Señor les conceda el perdón de este grave pecado y que sean conducidos a la cruz de Cristo para encontrar el perdón para ese pecado. En la cruz y únicamente allí puede ser encontrada la vida eterna. No resistas más al Espíritu Santo. No te agarres a otra cosa que sea lo que Él te enseña, lo que Cristo ha conseguido por medio de su muerte. Hermanos, que Dios los bendiga por nuestro Señor Jesucristo y que estas palabras sean grabadas en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar y dar gracias. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las verdades que nos enseñas a través de ellas. Gracias por la persona y la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, en cada creyente, en los incrédulos. Padre, es a Él a quien queremos reconocer y deseamos. Gracias porque Él es nuestro Maestro aquí en la tierra, que nos dirige, que nos alumbra, que nos consuela, que nos ha sido dado por ti y por Cristo, para que esté siempre con nosotros. Perdónanos, Señor, cuando contristamos al Espíritu Santo. Perdónanos, límpianos de todo pecado y de toda culpa. Ayúdanos a amarle, a depender de Él, a confiar en Él, a obedecerle. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.
Amén. Amén.